Bueno, prométeme que si no me oís o cualquier cosa, me llamáis al móvil. Sí, claro, claro. Que no hay nada más triste que estar una hora hablando sin que nadie te escuche. ¿Vale? Voy allá, ¿eh? Vale. Venga, adelante. Vamos a ver. Bueno, lo dicho, ¿no? Confío en que me estéis escuchando y que todo se vea bien y demás. Así no tengo la sensación de hablar solo. Bueno, pues nada, pensaba hablaros alrededor de regreso al Edén y también enfocándolo un poco, como me ha comentado Kiko, a que muchos de vosotros, de los que estáis ahí, pues bueno, tenéis un interés sobre el mundo del cómic más allá de, bueno, de simples lectores, ¿no? Entonces, pues bueno, lo he enfocado un poco para enseñaros cuál es un poco el proceso de creación, en este caso de regreso al Edén. Así que, pues nada, voy allá. No espero preguntas y no espero comentarios hasta que no acabe. Bueno, lógicamente, pues bueno, no hay proyecto que no empiece si no hay una idea, ¿no? Del tipo de cómics que, bueno, que yo hago, es lo que podríamos decir que es cómic de autor, ¿no? Con lo cual no hay un editor que te diga tienes que hacer esto con un personaje ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo vivo de los cómics y vivo de los cómics haciendo lo que me apetece y al ritmo, en principio, que me apetece, ¿no? Y bueno, y todo sale pues alrededor de tener una idea, ¿no? De algo que piensas que debe de ser contado. Siempre te preguntan, ¿no? Que de dónde surge la idea, de cómo se te ha ocurrido hacer determinadas cosas, ¿no? Como si tú te encerrases en tu estudio esperando que llegase esa idea, ¿no? Como decía Picasso. Y realmente la verdad es que no es así, ¿no? Las ideas te surgen de todo lo que te rodea, ¿no? De andar por la calle y escuchar una conversación, de ver algo, de leer un artículo, de estar viendo una película, una serie, cualquier cosa, ¿no? Una canción. Todo esto al final yo creo que es lo que, bueno, lo que inspira a todos los que nos dedicamos a contar historias, ¿no? Al final, más que autores, eres, pues bueno, una persona dentro de una sociedad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, todo lo que te rodea es lo que, bueno, lo que estás oyendo, ¿no? Por eso a veces es más complicado trabajar para mercados que no son los tuyos, ¿no? Porque ya no tienes, aunque lógicamente, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Pero hay determinadas inquietudes que es más fácil asimilar o tenerlas presentes cuando vives, ¿no? En esos lugares. Por otro lado, pues bueno, yo creo que hay temas que siempre se repiten, ¿no? Hay quien dice bueno, que los autores solo tienen un tema, ¿no? Y que recurren a él continuamente. En cierta manera yo creo que es así, y mirando para atrás las cosas que he hecho, es verdad que el tema de la memoria es algo recurrente en mis cómics. Lo he tratado de una forma o de otra, pues en los surcos de la zona, en el faro, en la casa, en arrugas, en el último que os voy a hablar hoy de regreso al Edén. Creo que por un lado recurrimos continuamente al mismo tema porque, bueno, porque nos fascina ese tema, porque a lo largo del tiempo según vamos madurando y vamos viendo nuestra vida, vamos viendo de forma diferente ese tema, ¿no? Y siempre pensamos que se puede volver a contar de una forma diferente. Y luego también yo creo que por la frustración de que nunca llegas a contarlo como tú quisieras contarlo, ¿no? Siempre piensas que te has dejado algo o piensas que no lo has hecho de la forma adecuada y que ahora tus experiencias vitales y profesionales ya están a la altura y crees que ahora lo vas a contar de otra forma y vuelves a ello, ¿no? Yo creo que cómics como Arrugas, La Casa o Regreso al Edén, como bien decía Álvaro Pons, que creo que lo tenéis estos días por ahí,
es verdad que forman una trilogía. Y es verdad que si pudieses volver para atrás, quizás estos tres cómics formarían un único cómic, porque son una vuelta y otra vuelta y otra vuelta más a intentar contar lo mismo, ¿no? Pero bueno, pero a lo largo del tiempo, como digo, tienes visiones diferentes. Y además el tema de la memoria, yo creo que no deja de ser una forma de buscar la identidad. O sea, no solamente lo pienso yo como persona, ¿no? De que conociendo más el pasado me conozca mejor a mí mismo, ¿no? Sobre todo en cómics como La Casa o como Regreso al Edén, sino que en nuestra sociedad en general, ¿no? Pues conocer más tu pasado pues te ayuda a conocer más tu presente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los motivos por el que hay un interés hacia la memoria. Bueno, sigo confiando en que me estáis escuchando. Bueno, los que vivimos de contar historias, al final lo que más valoramos y nuestro tesoro, pues como digo, son esas ideas y acabas acumulándolas por todos los lados, ¿no? En libretas en las que vas apuntando, en el ticket de, yo qué sé, del tren, en el billete del AVE, del avión, de cualquier cosa, ¿no? Como decíamos antes, las ideas te surgen en cualquier momento, ¿no? Porque, bueno, porque se nutren de todo lo que tienes alrededor, ¿no? Y hay momentos en los que, bueno, en el que te aparecen esas ideas, ¿no? Y así que, bueno, intento apuntarlas siempre en lo que tenga encima, ¿no? Tengo, pues, bueno, 1000 libretas en las que voy apuntando todo eso, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, pues, bueno, intento además tenerlo pues ya de una forma como, bueno, como en unos Words, me los voy abriendo, tengo de todo, ¿no? Ideas en general, ideas sobre esto, ideas sobre lo otro, revisiones de determinados cómics por si, bueno, por si algún día se me ocurre volver a ellos, ¿no? Es lo que hablamos antes de lo difícil que es poner el punto y final a una historia, ¿no? Porque las historias siguen creciendo, ¿no? Aunque tú las terminas en un momento dado, pero bueno, pero en tu cabeza en muchos casos siguen. Entonces, pues bueno, intentas también ir acumulando todo eso porque se puede convertir en otra historia o por ejemplo, en el caso del cómic de La Casa, pues bueno, pensando que hay una adaptación cinematográfica bueno, que se hará en algún momento, pues bueno, voy apuntando ideas por si al director en algún momento le pueden servir. Esas ideas que apunto, la verdad es que a veces son simplemente, pues bueno, un par de frases, ¿no? Por ejemplo, aquí está el comienzo de lo que sería el invierno del dibujante, ¿no? Y dice, historia de dibujantes de tebeos, historia sobre la época de Bruguera, contar cómo era la vida de los dibujantes, Ibáñez, Escobar, Raf, Bernal, que les movía, si vivían bien, de dónde sacaban la inspiración, y hablar con Tony Girard. Entonces eso lo apuntas en la libreta y bueno, y ahí se queda durante mucho tiempo, ¿no? O esto, por ejemplo, es el germen para el cómic de La Casa, ¿no? El padre de unos hermanos acaba de morir, debe arreglar papeles y vender la casa de la infancia, pero la casa está descuidada y bueno, más o menos apuntas, ¿no? A veces vuelves a ese archivo y vas añadiendo cosas bueno, que se te van ocurriendo, pero es una idea más dentro de un montón de ideas que están ahí, ¿no? Y en muchos casos son ideas que te revolotean en la cabeza de vez en cuando y tú vas añadiendo y sigues con el cómic que estés haciendo en ese momento o con lo que estés haciendo. Y normalmente la verdad es que nunca vas a ese cajón a por esas ideas, ¿no? Sino que en cierta manera yo creo que funcionan de otra manera, ¿no? Son esas ideas las que te llaman, ¿no? No, como digo, no es que vayas al cajón, mires la libreta y digas, bueno, pues a ver, ¿cuál va a ser el siguiente cómic que voy a hacer, ¿no? Sino que sin saber por qué, una de esas ideas que apuntaste hace años no deja de repente, ha salido del cajón, se te ha metido en la cabeza y no dejas de darle vueltas a veces de forma inconsciente, ¿no? Y empiezas a trabajar en esa idea de una forma mental mientras estás trabajando con otro cómic.
Para mí es el símil, por ejemplo, de un rollo de celo, ¿no? En el sentido de que en bruto la historia ya está ahí, ¿no? Pero no siempre eres capaz de sacarla, ¿no? Es como ese celo, ¿no? Que intentas con la uña buscar el inicio, lo encuentras, estiras y se te rompe, ¿no? Un poco con las ideas yo creo que surge del mismo modo, ¿no? Tienes una leve idea en la cabeza, como la que os comentaba, por ejemplo, del invierno dibujante que os he enseñado antes, pero, pero todavía no ha sacado suficiente celo como para decir, bueno, este es el siguiente proyecto y ya me voy a meter con ella porque ya se me han ocurrido bastantes cosas, ¿no? Sino que, bueno, empiezas a tirar, se te rompe y pierdes el hilo y tienes que volver a sacar otro trozo, ¿no? Entonces, con paciencia y demás, vas sacando hasta que tienes ya el suficiente fuera como para pensar que ese va a ser tu siguiente proyecto, ¿no? Y entonces, pues bueno, más o menos esto sería el comienzo de regreso al Edén, ¿no? Yo creo que ese celo de regreso al Edén surge prácticamente bueno, con la casa, ¿no? En muchos casos, bueno, los cómics se van uniendo, como os contaba antes, ¿no? Esa frustración de que no has contado todo lo que querías contar en una historia. Y la casa, pues bueno, surgió en un momento de mi vida muy, muy concreto, ¿no? Mi padre, pues acababa de fallecer y para mí hacer un cómic es la mejor manera que tengo de reflexionar sobre un tema. Es no se me ocurre otra forma en la que pueda empatizar con un punto de vista, tanto como lo hago cuando empiezo a trabajar con un cómic. Pues comprender a personas que a veces no tienen nada que ver contigo o que sí, como el caso de la casa, ¿no? Que habla de mi padre, pero meterte en el hacer una historia te obliga a conocerlo mucho mejor, ¿no? A intentar ponerte en su piel como nunca lo haces, creo yo, en la vida real, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando quise hacer esta historia para comprender a mi padre, necesité reconstruir su vida y me di cuenta de que, bueno, de que nunca me había sentado con él a, a recordar, ¿no? A que me contase su infancia, su juventud, qué esperaba de la vida, todo ese tipo de cosas que de una forma habitual no surgen, ¿no? En una conversación y que sobre todo en los padres de determinada época que son bastante herméticos, nunca se abren, ¿no? En lo sentimental, o al menos no, mi padre no lo hizo, ¿no? Entonces para mí se me quedó como una espina clavada, ¿no? El pensar que las vivencias de mi padre se habían perdido pues cuando él desapareció, ¿no? Y no quise que me pasase lo mismo pues con mi madre. Mi madre pues ahora tiene 89 años, entonces pues bueno, no sé si cuando tendría pues 85 o por ahí, después de que mi padre muriese, pues bueno, empecé a grabarle entrevistas, simplemente sin ninguna idea de querer hacer un cómic, simplemente bueno, por esa obligación que pensaba que tenía como hijo de que la memoria de mi madre no se perdiese como había pasado con mi padre. También pensando que, bueno, que tengo dos hijas pequeñas que seguramente, pues cuando sean mayores, no recordarán a su abuela. Entonces, pues bueno, pues tener su vida, aunque sea resumida en unas cuantas horas de grabación, me parecía que, bueno, que podía estar muy bien. Así que, bueno, como os decía, pues bueno, fui grabando esas conversaciones, pues bueno, durante mucho tiempo y también aproveché pues para grabar a otros familiares que también, pues todos rondaban los 80 años, ¿no? Y sobre todo, pues a mujeres, ¿no? A mis tías, ya familiares, mujeres como digo, pues bueno, ya eran bastante mayores. Eh, pero como digo, sin ninguna intención de hacer una historia con todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo un momento en el que, bueno, en el que mi madre sí que había un personaje bueno, que era muy recurrente en todas estas entrevistas, ¿no? Y era su madre.
y me pareció, en principio, un hecho curioso por la sencilla razón de que, bueno, de que su madre murió cuando ella era muy, muy joven. Debía tener mi madre pues unos 12 o 14 años cuando murió su madre. Y como os decía antes, bueno, mi madre pues tenía ya 85 años cuando le hacía estas entrevistas, ¿no? Y me pareció curioso que prácticamente toda la vida la has vivido sin tu madre y sin embargo la recuerdas a diario, ¿no? Y me pareció como digo, muy emotivo, ¿no? Ese vínculo entre madre e hija que no se borra nunca, ¿no? Pero sí que me comentaba mi madre bueno, que de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, habitualmente lo que pasaba es que se le olvidaba la cara de su madre, ¿no? O sea, se acordaba de los sentimientos, pero no del físico, ¿no? Y entonces tenía que recurrir a una foto. Y entonces me habló bueno, de esta fotografía que veis aquí, ¿no? De la única fotografía que mi madre tiene con su madre. Mi madre es la del centro de la fotografía, los que hayáis leído el cómic lo sabréis, y bueno, mi abuela es la de negro, que está sentada en primer término, ¿no? Y esta es una fotografía que, claro, yo había visto mil veces porque estaba en ese lugar donde las personas mayores guardan su foto más preciada, ¿no? Que es debajo del cristal en la mesita de noche, ¿no? Entonces, cuando, cuando volví a esa casa, ¿no? Que ya estaba abandonada, bueno, abandonada, estaba cerrada porque mi madre ya no vivía ahí, y pude ver esa foto, enseguida pensé bueno, que ahí sí que podía haber una historia, ¿no? Y que en cierta forma cumplía, pues bueno, el sueño, creo yo, de que hemos tenido muchos alguna vez, ¿no? De meternos dentro de una fotografía como esta, ¿no? Y querer saber más sobre ella, ¿no? El de qué estarían hablando, ¿no? Cuando ese fotógrafo llegó y les hizo esa fotografía, ¿no? Que estaban comiendo, qué había fuera del encuadre, ¿no? De esa fotografía. Y de repente esa foto, cuanto más la mirabas, pues más misterios tenía alrededor, ¿no? Detrás de esa fotografía, pues había un texto, ¿no? Bueno, no sé si lo llegáis a poder leer desde ahí, pero pone recuerdos del Paco y la Tonica, y Pepito y mi madre en la playa de Valencia, ¿no? Entonces, pues bueno, menos con esto llegabas a saber quién lo había escrito, ¿no? Pues la única que no se cita, que es Amparín, la hermana de mi madre, ¿no? Que como cuento en la historia, pues se murió un poco después, ¿no? Entonces, pues bueno, se empieza a crear como todo un misterio alrededor de esa fotografía. Entonces, bueno, por un lado, empecé a darle vueltas a todo esto, ¿no? A cómo contar esta historia a partir de una fotografía. Pero por otro lado, yo creo que muchas veces lo que hace clic, ¿no? A la hora de tener ya una historia, suele ser como que necesitas otra idea complementaria, ¿no? Con lo que estás haciendo, ¿no? Eh, y, esta, y esta idea complementaria fue, pues, este personaje que veis aquí, Don Milán, que es cuando me acordé, dándole vueltas a lo que os contaba, ¿no? A esa historia de mi madre y empiezas a intentar recordar todos los detalles que puedes sobre tu madre y las cosas que te contaba y demás, me acordé de una historia que desde pequeño, vamos, me cautivó. Y era la historia que ella me contaba, ¿no? De un acróbata aéreo, pues que un día se subió a un globo para hacer esas acrobacias y subió y se perdió entre las nubes y jamás volvió a aparecer, ¿no? Así es como me lo contaba mi madre, como cuento en el cómic, una mujer analfabeta, como lo había sido su madre, y con una visión del mundo bastante naif, ¿no? Esa forma fantasiosa de contar las cosas de niño a mí bueno, me encantaba, ¿no? Y puede que yo me dedique a esto gracias a esa, ¿no? A esos relatos que me contaba, ¿no? Por eso es lo que os hablaba antes de que la memoria nos sirve, ¿no? Para crear nuestra propia identidad, ¿no? O para comprendernos
mejor, ¿no? Entonces, bueno, pienso que quizás puede que me dedique a esto gracias a historias como la de este acróbata aéreo. Y volviendo a él, pues bueno, cuando me acordé de esa historia, pensé que era un componente perfecto, ¿no? Para esto, ¿no? O sea, una historia en principio, pues gris, de una posguerra, de miseria y demás, de repente tenía a este acróbata aéreo, a esa tradición oral, a ese mundo de la fantasía, a esa transmisión de la memoria a partir de, bueno, de las leyendas, de madre, de hija, de conversaciones que van teniendo entre colada y entre tareas del hogar, ¿no? De repente era algo que encajaba a la perfección, ¿no? O sea, eran dos ideas que no tenían nada que ver, pero que encajaban, ¿no? Entonces, pues, bueno, en este momento es en el que pensé que, bueno, que aquí ya tenía la historia y que era lo que quería contar. Esto es un esquema que hice a partir de arrugas, pero yo creo que se podría adaptar perfectamente a Regreso a Edén y a todos mis cómics, y yo creo que es el mismo motor de todos los autores. Y es que el, cualquier creación, creo yo, es una excusa para hacer un viaje emocional. Es decir, sabemos lo que queremos contar y dónde queremos llegar, pero es la excusa para pasar por determinados momentos o determinadas cosas que para nosotros nos emocionan, ¿no? Por eso os decía que dar con la historia de Don Milán de repente me hizo querer dibujar aquel recuerdo que yo tenía de la infancia, ¿no? Y en Arrugas fueron otros, en Arrugas, pues como cuento aquí, fueron determinadas cosas, recuerdos y otras cosas de cultura, heredadas de la cultura, de películas, de cosas que siempre te han gustado y que alguna vez has querido dibujar. Entonces, es como digo, la creación es como un viaje emocional, ¿no? En el que tú te vas buscando la excusa para pasar por determinados momentos que para ti son emotivos. Bueno, una vez ya tienes clara, digamos, que bueno, esto va a ser lo que vas a hacer, has ido añadiendo a lo largo del tiempo determinadas cosas a esa idea, es el momento en el que empiezas a trabajar bueno, con el guión, ¿no? Y bueno, y como decía Paul Auster, ¿no? En una de sus novelas, las cosas le pasan a quien sabe contarlas, ¿no? Esto habla claramente de que, bueno, de que en el fondo contar historias es un oficio, que tú puedes tener, digamos, que un don natural para hacerlo o puedes aprenderlo. Yo la verdad es que yo vengo del mundo visual. Yo diseño gráfico, hice ilustración, por supuesto que siempre he leído muchos cómics, novelas, me ha gustado el cine, pero nunca he estudiado narración ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, eres un poco autodidacta. Cuando te enfrentas a contar historias, empiezas a leer libros, ¿no? Que te hablan un poco de ese oficio, ¿no? De los retos a los que se tiene que enfrentar un contador de historias. Pues el cómo gestionar la información necesaria que el lector debe tener para entender nuestra historia y que siempre es farragosa y aburrida, pero que es necesaria para que nuestra historia funcione. Cómo hacer que nuestra historia no sea lineal y sea aburrida, que giros, que tenga contratiempos, que los personajes avancen, cómo saber qué parte de la historia que tenemos que contar es necesaria y qué parte no nos interesa para nada y ralentiza la historia, ¿no? Digamos que, bueno, que esto es algo que vas aprendiendo con el tiempo y, bueno, y que hay muchos libros enfocados sobre todo, ahora sí que hay muchos sobre el guión en el cómic, pero la mayoría pues son libros sobre cine, sobre literatura, sobre este tipo bueno, de disciplinas que lógicamente han tenido mucho más tiempo para que haya habido estudios y un interés por el proceso, ¿no? En el mundo del cómic, pues bueno, todo esto ha sido como, bueno, como bastante reciente, ¿no? El que hayan libros específicos
ha habido siempre, ¿no? Pero muy pocos, ¿no? Sobre el guión y sobre cómo se hacía un cómic. Bueno, eh, el proceso para escribir un guión, a mí me gusta mucho toda esta parte, ¿no? Y es algo a lo que le dedico mucho tiempo y no tengo ninguna prisa por terminar. Es decir, esto es mi caso, ¿no? Hablando con otros amigos autores, sí que tienen como una especie de urgencia en ponerse a dibujar y dejan mucha parte de ese proceso narrativo o de guión al dibujo. En mi caso, no, no tengo, o sea, a mí me encanta dibujar, pero también me gusta escribir o me gusta contar historias, ¿no? Entonces no tengo una necesidad de ponerme a dibujar cuanto antes, ¿no? Entonces le dedico muchísimo tiempo a toda esta parte y me hago muchísimos esquemas, ¿no? Que quizás el esquema está a mitad de camino entre lo gráfico y lo puramente escrito, ¿no? Entonces, pues bueno, me hago desde la cronología, por ejemplo, ¿no? Que es este esquema que veis aquí, ¿no? En la que empiezo a intentar poner orden en la vida de las personas, pues en lo que ocurría en cada momento, ¿no? Yo creo que principalmente un narrador es un ordenador, de un ordenador, no una computadora, o sea, una persona que pone orden en las cosas, pone un orden en los acontecimientos para intentar transmitir unas sensaciones, simplemente, ¿no? En muchos casos, y sobre todo en el tipo de historias que cuento yo, que son muy realistas, la verdad es que me doy cuenta de que al final lo único que haces es ordenarlo todo para que tenga una función determinada, pero se trata sobre todo de, vale, todo esto es lo que tengo, cuál es la mejor manera de comunicarlo y de unirlo para contar lo que quiero contar, ¿no? Entonces me parece que al final es cuestión de orden, ¿no? Entonces, pues bueno, tiempo también voy añadiendo pensamientos, reflexiones, una especie de declaración a veces de intención, ¿no? Vale, ¿qué es lo que quiero contar con esta historia? Y lo hago de todo lo que haya, por ejemplo, de la fotografía, pues de repente empiezo a hablar de la fotografía, de todo lo que se me ocurre. Otro de escenas, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos antes de poner orden, ¿no? A las cosas, pues esas escenas, todas esas anécdotas pues, que me cuenta mi madre o que me han contado mis tías, pues bueno, las tienes y dices, bueno, pues esta no me sirve para nada, pero esta con esta se podría o unir, esta me vendría bien colocarla aquí, pues bueno, me voy apuntando todas esas escenas. Llega un momento en el que ya empiezas a pensar en todo en toda la estructura, ¿no? de la historia, ¿no? A empezar ya a lo que podía ser un prólogo, el primer capítulo, por donde podría ir la historia y me hago, pues bueno, más esquemas de este tipo, del prólogo, arranque, el segundo acto, el tercero, el clímax, o sea, todavía, pues bueno, digamos una estructura muy de guión cinematográfico o bueno, o de guión de teatro o de guión clásico de cómic, ¿no? Bueno, esto también daría como para otra charla, ¿no? De si esto es necesario o no es necesario en un medio que no tendría por qué, ¿no? Tener un planteamiento tan audiovisual, ¿no? Que no lo tiene, por ejemplo, una novela. Pero bueno, como digo, esto sería otra charla. Eh, pues bueno, voy desarrollando mucho todo esto, ¿no? Simplemente vuelvo otra vez no lo puedo evitar, vuelvo a lo de antes. ¿Por qué el intentar entender la historia por actos, ¿no? Simplemente es por el hecho de que tú puedes contar la historia con el ritmo que tú quieras, podrías empezar la historia por el final, volver al principio, parar la historia donde tú quieras, porque bueno, porque la realidad es así y no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad y la ficción? Aparte del orden ese que decíamos, ¿no? Yo creo que el lector tiene que tener la sensación de saber en qué momento de la historia se encuentra, ¿no? Nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Y necesitamos saber, y a veces es cuando las historias fallan, cuando de repente acaban de una forma
apresurada porque no te lo esperas. O cuando de repente tú pensabas que la historia ya había terminado ahí y sin embargo se alarga y ya no entiendes muy bien por qué se ha alargado, ¿no? Bueno, esto es el esquema, ¿no? Lo que hablamos de los actos. Nosotros tenemos ya implícito el saber por dónde va a ir la historia, ¿no? Entonces, a veces nos falla por eso, ¿no? Porque no sabemos que estamos ya en el último acto de nuestra historia o estamos en el clímax, por ejemplo, ¿no? Ya hay como una norma escrita y no escrita de que en el clímax tú no puedes abrir nuevas tramas, nuevos misterios, porque ya no es el momento, ya estamos en la resolución, ya estamos en cerrar todos esos cabos abiertos, ¿no? Que estamos cerrando, no estamos abriendo, salvo que seamos conscientes de esto y queramos dejar misterios que no se van a resolver o dudas o preguntas que no se van a resolver en nuestra historia, pero tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, lo de los actos, pues bueno, es muy relativo si sirven o no sirven, pero sí que tenemos que tener claro que el lector debe saber o debemos de anticiparle que va a ser el final de la historia, ¿no? Bueno, como digo, me hago mil esquemas, ¿no? Y también, pues, de todos los personajes, de Amparín, de la madre, de Antonia, de todos, pues me voy haciendo mis esquemas y, bueno, mis temas. Y por supuesto, pues bueno, escribo muchos guiones que vas descartando y desechando, ok 2, ok 3, ok 4, muchísimos, ¿no? Y cuando me quedo pues atascado mientras escribo estos guiones, me vuelvo a los esquemas. A los esquemas no es algo que solamente haga antes de escribir el guión, sino que también los hago durante ese proceso de escritura del guión. En fin, me hago, pues bueno, infinidad, ¿no? Y a veces ni tan siquiera me sirven simplemente para desatascarme, ¿no? ¿no? No es que vuelva luego al guión y diga, ah, vale, pues mira, iba por aquí, sino que, ah, vale, ya lo tengo claro. A veces la verdad es que tengo la sensación, pues como en esta foto, ¿no? De que tienes como un bloque en el que tú vas dando, vas picando y picando sin ninguna, sin tener claro lo que vas a encontrar. O sea, simplemente vas quitando las partes que no te interesan, ¿no? O sea, que yo creo que llego, no sé si por suerte o por descarte, llego a la idea definitiva, ¿no? O al guión definitivo, no porque tenga claro desde el primer momento este es el camino y vamos para allá y voy a construirlo, sino que vas probando, ¿no? Y pruebas por aquí y no es, pruebas por allá y tampoco, pruebas por el otro camino, entonces al final solamente te queda uno posible que es el que coges, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces tengo la sensación de esa, ¿no? De que simplemente ha sido por suerte, ¿no? Llegar al resultado final. Bueno, y el resultado final, bueno, y el resultado final es este, ¿no? Que veis aquí, es al final, pues bueno, es un guión que bueno, me lo imprimo y a partir de ahí empiezo a trabajar con él, dibujo encima, bueno, lo enguarro muchísimo, ¿no? Y voy, pues bueno, ordenando un poco las escenas con unos pequeños garabatos, ¿no? Garabatos, ¿no? Hago muchísimas anotaciones en ese garabatos que o lo dibujo enseguida o luego no sé lo que he hecho ahí, porque simplemente me sirve para, pues eso, para ordenarlo, ¿no? Esto es muy obvio, no hace falta que os lo cuente, pero bueno, en una novela, digamos que en el Quijote da igual que si tú utilizas, por ejemplo, un cuerpo de letra 8 y el capítulo 1 del Quijote te ocupa 10 páginas, así usas un cuerpo 20 y ese primer capítulo del Quijote te ocupa 50 páginas. Da igual, en una novela te da absolutamente igual, pero en un cómic no. En un cómic es importantísimo saber qué información va en esa doble página y qué información va en una página. Es una de las claves, porque bueno, porque la lectura de un cómic es muy diferente a la lectura de una novela, ¿no? En una novela el lector no va continuamente mirando, ¿no? La doble página a ver qué estás contando, ¿no? Sino que se centra, porque es como bastante críptico, ¿no? Se centra en la primera frase y va leyendo. En un cómic, ¿no? En un cómic continuamente
estás pasando de un lado a otro, con lo cual, pues bueno, es importante saber qué información le va a llegar al mismo tiempo al lector. Y también, lógicamente, porque en el cómic las páginas cumplen dos funciones, ¿no? La visual, estética y la narrativa. Entonces, pues bueno, es importante saber cómo se van a ver todas esas viñetas colocadas en una doble página. Y ese es el trabajo que al menos yo hago pues en estos garabatos en ese inicio de la historia. Entonces, pues bueno, voy intentando ordenar todo lo que, todo lo que va ocurriendo, ¿no? con todo esto. Al mismo tiempo también, cuando son historias de este tipo, históricas, eh, siempre tengo, pues bueno, como asesores, ¿no? Me gusta, pues bueno, no meter la pata, ¿no? Y sobre todo en esta historia que tiene como dos componentes, ¿no? Por un lado, el de los testimonios, que ya tengo los testimonios, todas esas entrevistas ya hechas, pero por otro lado, el contexto, ¿no? Y además en esta historia sobre la posguerra, tengo un narrador, la voz de un narrador. Entonces, pues bueno, que el narrador meta la pata con algo, pues bueno, ya no es un personaje que en su diálogo dice algo que no es real. Pues bueno, se puede entender como que es su visión y ya está, pero con un narrador me parece que necesitas ser como mucho más cuidadoso todavía, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso, pues esto de aquí, pues es con un profesor de historia especializado pues, bueno, en esta etapa, ¿no? De la posguerra, que se llama Guzmaro Gómez, que me revisó pues, el cómic para ese guión, pues para, bueno, para no meter la pata en determinadas cosas. Bueno, voy continuando y un poco más apresurado. Bueno, pues como os decía, ¿no? Por un lado, esta historia lo que intentaba era, pues eso, ¿no? El intentar meterse en esa fotografía, pues para reconstruir qué estaba ocurriendo con esa familia, con esa comida, porque era importante para Antonia esa fotografía, y eso en cierta forma es lo que convierte una fotografía que en sí, para el resto de la gente, no es nada, o sea, para alguien que no es mi familia, esa fotografía es un día, una comida sin más, ¿no? No tiene ninguna carga emocional, ¿no? Pero se trataba de darla, ¿no? De ver por qué esa foto era importante, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ese ejercicio narrativo que me parecía interesante, ¿no? A partir de una fotografía que podría ser un día, una comida normal, feliz o lo que sea, pues convertirla en lo que para mí, a partir de esas entrevistas con mi madre, pensaba bueno, que representaba, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, como os contaba también, ¿no? El contexto social también era importantísimo, o sea, qué hay fuera del encuadre de la foto no implica únicamente a su familia, ¿no? Y más en una época tan especial como es la posguerra, ¿no? El final de una guerra civil y el comienzo de una dictadura y de una larga posguerra con miseria y con represión, ¿no? Pues bueno, lógicamente este entorno pues tiene que calar en unos personajes como son los de esta familia, ¿no? Entonces, pues bueno, abrir ese foco también implicaba pues el conocer toda esta época, ¿no? Y el intentar explicarla. Y aquí era, pues bueno, donde tanto pues Guzmaro como otra gente pues me ayudaron a intentar comprender más lo que supuso para tanta gente, ¿no? Bueno, una vez tengo todo ese guión, por fin entro ya en esos bocetos, ¿no? Aquí pues se puede ver todo ese proceso, ¿no? Esos garabatos que, como digo, si no los hago enseguida, si no los aboceto enseguida, se me olvida, ¿no? Lo que he querido representar. Entonces, pues bueno, a partir del guión serían esos garabatos y luego el boceto a lápiz que veis arriba, ¿no? En el que, bueno, ya empiezas a colocarlo todo en el sitio. Ya sabes la información que vas a meter en cada página, entonces ya empiezas a buscar cuál es visualmente y narrativamente la mejor manera de mostrarlo. Como veis luego, con el resultado final también tiene otra revisión, ¿no? Es casi como que
eh, en cada fase te replanteas todo lo anterior, ¿no? Y te preguntas si al resultado que has llegado es el mejor. O sea, intento no ser perezoso en eso, ¿no? No darlo por bueno ya y dibujarlo tal cual, sino volver a replantearme si esta solución a la que he llegado sería la correcta o no. Y como veis, pues bueno, luego te das cuenta, a veces tú mismo te metes en líos que dices, bueno, si ya estaba bien, ¿no? ¿Para qué? Tan una cosa o tan mala es una como la otra, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, en esta página, el ya te condiciona cuando empiezas a documentarte, que es algo que quizás todavía no has hecho en esos bocetos. Yo pensaba que era un fotógrafo, cámara en mano, el que iba por la playa haciendo fotos, pero cuando empecé a documentarme me di cuenta de que no, de que, los que hacían el tipo de foto esta determinada que tenía mi madre, por el tamaño y por el tipo de foto que era, me di cuenta de que eran las de lo que se llamaban los minuteros, que eran, pues bueno, como los dibujo aquí, ¿no? Llevaban una cámara, pues como estas que veis, de cuerpo, y revelaban la foto allí mismo. Entonces, el cuerpo de la cámara era una cámara oscura, también. Entonces no te daban el negativo ni nada de esto, con lo cual esa fotografía todavía era más un objeto único, ¿no? Te daban una fotografía al momento, ¿no? Era casi como las Polaroid de años después, ¿no? Entonces, pues bueno, ya solamente ese cambio de técnica ya me implicaba un cambio narrativo, porque como veis en ese primer boceto era diferente, ¿no? Era pues el fotógrafo se iba, la revelaba y demás, y yo pensaba que luego la familia había ido a por esa foto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso me cambió un poco también la narración y, por supuesto, pues la puesta en escena de la página y luego también otros elementos, ¿no? Pues que piensas que quizás está bien que cuando se nombra a Antonia, veamos a Antonia, porque todavía no sabemos de quién estamos hablando en ese comienzo de la historia. Entonces, pues bueno, como lo tenían los bocetos, se nombra Antonia, pero no sabemos quién es. Entonces, en la página definitiva, pues puse a Antonia reflejada en el cristal, en el espejo de la cámara. Y bueno, ya prácticamente no cabe duda, podríamos pensar que es Amparín, pero la colocamos allá en medio, con lo cual el lector ya se sitúa de quién es Antonia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no empezamos ya la historia desubicados. En otras páginas prácticamente no hay ninguna diferencia, ¿no? Como veis, del garabato al boceto a la página definitiva no hay diferencia, ¿no? También a veces piensas que quizás es que no le has dado más vueltas, ¿no? Y lo has dado por bueno. Pero bueno, en cualquier caso, hay algunas páginas que no cambian. En otras cambian mucho, porque también a veces la redacción del texto te, te obliga, ¿no? a cambiar el orden de las páginas, ¿no? Igual lo has escrito de una manera, pero la reescritura te lleva por otro camino que te hace alterarlo todo totalmente, ¿no? O simplemente que te parece visualmente aburrido, ¿no? O que no está del todo ordenada las cosas, ¿no? Pues por ejemplo, como veis aquí, esos dos labradores de arriba, pensaba que visualmente era aburrido. Después que teníamos una viñeta que nos venía de otra escena y está puesta ahí, y luego estas dos, pensaba que no cuadraba muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, visualmente y narrativamente cambian. Luego también, en muchos casos, mientras estás trabajando, intentas estar abierto, ¿no? A que se te ocurran cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en esta página, en un principio, pues pensaba que las niñas estaban jugando y veíamos las manos y están jugando y ya está. Y digamos que las vemos, no su fantasía, sino la realidad. Pero pensé que podía ser gracioso, ¿no? Empezar por, el comienzo de las escenas siempre es un punto importante, ¿no? Entonces, empezar por algo que al lector le choca, yo creo que también es una forma de engancharlo, ¿no? Entonces pensé bueno, que quizás podía estar bien empezar por la fantasía de la niña y su juego, ¿no? Y alternar, y además con los colores también, alternar lo que es la fantasía del juego de las niñas con la realidad. Entonces, pues bueno, me parecía que era más interesante
también, ¿no? Narrativamente para la historia. Bueno, voy a ir adelantando, o aquí también, ¿no? Pues el cambiar determinadas cosas para que tengan una mayor intención, ¿no? Era algo que tampoco estaba planeado en un principio, que el negro tuviese que el negro fuese un protagonista dentro de la historia de Regreso al Edén, ¿no? El negro al final supone la nada, la eternidad de no existencia, ¿no? Entonces de repente era casi como una melodía, ¿no? En la que el negro es como un elemento recurrente que va apareciendo a lo largo de la historia. Pero eso te vas dando cuenta después, ¿no? Mientras lo estás haciendo, pues mira, pues esto es verdad, que se va repitiendo, o sea, que muchas veces llegas a las cosas de casualidad o, como digo, de suerte, ¿no? Lo bueno es cuando eres capaz de darte cuenta de eso antes de terminarlo, porque entonces es cuando le das una intención, ¿no? Por eso muchas veces, y lo dicen también los escritores, la reescritura es la parte más importante, ¿no? Cuando ya has terminado la historia y vuelves atrás siendo consciente de lo que has hecho, ¿no? Y entonces puedes darle una intención a cosas a las que has llegado de pura casualidad, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, pues eso, en esta escena primera me parecía que funcionaba más dentro de lo que ya tenía la historia, pues acabar con ese negro, ¿no? Que es la muerte del niño de Amparín. Pues creo que funciona mejor pasar, ¿no? Del paraguas a una viñeta en negro que como está arriba, ¿no? Bueno, y luego también en el orden de las viñetas de abajo. Bueno, sigo confiando que estáis ahí. No sé cómo vamos de tiempo, pero voy a ir ya terminando porque al final todo lo que estoy contando ya es muy repetitivo, ¿no? De lo que vas cambiando. Pues bueno, esta, por ejemplo, ¿no? Que fueron de las páginas que más me costó dibujar, ¿no? La de los malos tratos, que era algo que mi madre nunca había contado y que surgió en esas conversaciones, ¿no? De las entrevistas, ¿no? Pues me empezó a contar pues cómo su padre se portaba fatal con su madre, ¿no? Que le pegaba y que eso nunca se lo perdonó, pero que como hija su obligación era tener que cuidarlo y así lo tuvo que hacer. O sea, que pudo más la obligación de una sociedad machista que realmente lo que a ella le hubiese gustado y es de, bueno, pues búscate la vida como puedas porque fuiste un bruto con mi madre, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, Luego, pues bueno, otras cosas, ¿no? También que van surgiendo, ¿no? Pues en esta escena en la que el padre le da a Antonia la carta que dice que Amparín ha muerto, ¿no? Eh, lo que hablamos, ¿no? El tener que dibujar las cosas y el tener que contarlas te hace empatizar. Entonces también me parecía que aun siendo un bruto, un animal, el padre de mi madre, también había que comprenderlo, o sea, no justificarlo, pero había que comprenderlo. Entonces, empezó a estar más presente también en la historia y en esta escena, por ejemplo, ¿no? Me parecía que Camparín, siendo la favorita de Vicente, lógicamente él leería las cartas antes de dárselas a su hija, ¿no? Aunque no quisiese reconocerlo, pero querría saber de ella, ¿no? Y lógicamente le afectaría leer que su hija ha muerto, ¿no? Entonces, como lo tenía planteado en ese boceto y en el guión, pues el padre salía de la escena y lo perdíamos y nos centrábamos en Antonia. Pero pensé que era más interesante, ¿no? El mantenerlo en escena y además distante, ¿no? En un segundo plano y que lo vemos que su manera de reaccionar ante la muerte no es llorar como Antonia, no es abrazarse a ella ni nada de eso, sino que se sienta en la cocina y se toma un vaso de vino, ¿no? Bueno, ya termino con todo esto. Bueno, lo voy a dejar aquí porque no sé si tenéis dudas, preguntas o lo que sea. Así que vuelvo otra vez a modo audio. Bueno, Paco, pues muchas gracias.
la verdad que para cerrar ahora esta primera tanda, creo que ha quedado redondo con las intervenciones anteriores. Realmente es una parte también muy importante la de cómo se crea una historieta, que yo creo que a nivel de educación nos la preguntan muchísimo, ¿no? Los profesores, porque claro, si quieren que sus alumnos hagan cómics, también hay que explicarles cómo elaborarlos, ¿no? Sabemos leerlos, pero crearlos, ¿no? Entrar en el meollo es mucho más complicado y bueno, ejemplos como este creo que facilitarán la comprensión por parte del profesorado para poder transmitírselo a sus alumnos. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, pues te has explicado fenomenal, ya ves. Y nada, pues nos vamos a comer como en la última viñeta que nos enseñaste, que ya son horas. Y muchísimas gracias, Paco, por haber sacado tiempo para poder estar aquí en Pontevedra con nosotros. Y nada, nos vemos por la tarde a las 5 con Teresa Valero y con Miguel Anxo Prado. Gracias. Chao.